firman su certificado de fallecimiento. Pero vamos a ir ahora con las diversas teorías conspirativas que se han tejido a lo largo de estos 50 años en torno al asesinato de Kennedy. Vamos a ver cuáles fueron los argumentos y quiénes los presentaron. ¿Quién mató a Kennedy? Esa es la pregunta que aún hoy en día y 50 años después, algunos en Estados Unidos y en el mundo siguen haciéndose ante las diversas teorías que se han planteado durante estas 5 décadas. Pero ¿de dónde parten estos argumentos conspirativos? Podríamos empezar con la siguiente interrogante. ¿Cuántos disparos hubo? La comisión Warren, que investigó el magnicidio por orden del nuevo presidente Lyndon B. Johnson, y denominada así porque la presidió el juez del Tribunal Supremo James Earl Warren, dictaminó en 1964 que fueron 3 disparos, todos obra de un tirador, Lee Harvey Oswald, que actuó solo y era un desequilibrado. Pero en 1976, un comité de la Cámara de Representantes reabrió el caso. Luego de 3 años de investigación, concluyeron que hubo 4 disparos, por lo tanto 2 tiradores, es decir, una conspiración. Sin embargo, respaldaron la versión de la comisión Warren, que hablaba de la famosa bala mágica que había herido al presidente y al gobernador de Texas, John Connally. En resumen, Oswald no era el único autor del ataque, pero fueron sus balas las que hirieron y mataron a Kennedy. El 4.º disparo del segundo tirador simplemente falló. Pero ¿en qué consiste la polémica bala mágica o teoría de una sola bala? Según la comisión Warren, el proyectil entró por la espalda del presidente Kennedy y salió por la parte frontal del cuello. Después dio varios inexplicables giros y entró por la parte posterior de la axila derecha de Connally. La bala descendió por el cuerpo del gobernador rompiéndole la 5ª costilla y saliendo por el lado derecho del pecho. Después la bala volvió a girar a la derecha, penetrando en la muñeca derecha, le rompió el radio y volvió a salir para acabar incrustada en el muslo izquierdo de Connally. Al final, la bala apareció casi intacta en una de las camillas del hospital donde se atendió a Kennedy. Ahora bien, retomemos el tema de la conspiración. Si el asesino del presidente no actuó solo, ¿quién lo ayudó? Los argumentos van desde las operaciones de la CIA contra Fidel Castro y las de la propia mafia hasta una combinación de ambas. La Cosa Nostra se había quedado sin su centro recreativo de juego y lavado de dinero tras la revolución del líder cubano. Por su parte, la CIA había perdido a escasos kilómetros de su país un territorio que acabaría siendo aliado de sus enemigos soviéticos. También estaba el escándalo de la Bahía de Cochinos, una invasión improvisada a Cuba que fracasó por el poco apoyo de Kennedy. Hasta ahora, la única investigación de relevancia, además de la oficial durante los 60, la llevó a cabo Jim Garrison, fiscal del distrito de Nueva Orleans, que encontró lazos entre Oswald y el movimiento anticastrista. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas para hallar la verdad han dado frutos. Sin juicio, ya que Lee Harvey Oswald fue asesinado, es imposible determinar qué ocurrió. Hay quienes defienden la versión del asesino solitario. Aún así, la desclasificación de todos los documentos relativos al asesinato de Kennedy en el año 2017, tal y como establece una ley aprobada en 1992, parece que podría arrojar nuevos datos a este caso, que no se ha resuelto al 100%. Entre ellos, los más de 1000 documentos que aún no ha querido hacer públicos la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, más conocida como la CIA. Muy bien, son diversas las teorías de conspiración que hay de las más absurdas hasta
algunas de las cuales uno se queda con la duda, ¿no? Drea Sarmiento nos ha escrito a la cuenta de Facebook y nos pregunta sobre el tema de la bala mágica, la llamada bala mágica. Pero, ¿cuántas balas, no? Esta, según la trayectoria y la fotografía, por lo menos que yo he visto de la autopsia, tiene una bala aquí, un orificio, y luego aquí. O sea, es una que entró, hirió a la persona que estaba delante, que era el gobernador, ¿no? De Texas. Pero hay dos partes en las cuales recibe esto, él se dobla y luego viene el disparo que le destroza el cráneo, que está en un ángulo totalmente distinto. Que si tuvo o no sé, Lee Harvey Oswald tiempo para poder recargar el fusil y poder disparar. Por eso es la teoría de las dos personas o más que participaron en el asesinato. Sí, digamos que ya virtualmente no hay duda sobre el hecho de que Oswald mató a Kennedy. Las dudas son, primero, qué lo motivó a actuar, si actuó de motu propio, o sea, por propia iniciativa, o si fue parte de una conspiración. Y dentro de la teoría de la conspiración, si fue el único que disparó contra el presidente ese día, o hubo, como muchos afirman, incluyendo esta comisión de la Cámara de Representantes, un segundo tirador. Entonces, ¿hubo o no conspiración? Es la discusión. Y entre quienes sostienen que hubo una conspiración, hay fundamentalmente dos tipos de autoría intelectual imputada. Una fueron conservadores estadounidenses, la segunda fueron agentes del comunismo internacional. ¿Qué motivación tendrían los conservadores? Ya mencioné algunas, ¿no? El acuerdo con la Unión Soviética, digamos que era visto como un enemigo vital y por ende alguien con quien no había que llegar a acuerdos, sino contener y eventualmente, digamos, combatir. La promesa de no volver a intentar el derrocamiento del gobierno cubano. Está también, no lo mencioné, el argumento de que Kennedy había tomado la decisión de retirar las tropas americanas de Vietnam, cosa que no está probada, pero hay indicios de que podría ser cierto. Pero ahí involucran, por ejemplo, hay una teoría también de que Lyndon B. Johnson estaría también detrás, hay una teoría entre las tantas que hay, porque él impulsó la guerra de Vietnam y también trabajó a mano con diversos lobbies que no les gustaba mucho la presencia de Kennedy. Pero una de las preguntas también que nos manda Drea Sarmiento es del tema del servicio secreto, la participación o no de la CIA o de los mismos agentes que lo cuidaban, ¿no? Había la duda de que que había un grupo que no lo resguardó de la manera correcta, y si la CIA pues era uno de los principales sospechosos de la muerte de Kennedy. Bueno, sobre la bala mágica no hubo tal bala mágica, finalmente parece ser el consenso. Sobre la CIA apenas llega Kennedy al gobierno, la CIA le vende un plan de invasión de Cuba. Y Kennedy lo compra en parte y es el fracasado intento de derrocar al régimen castrista en el desembarco de Bahía de Cochinos. Después de eso, muchos indican que la relación entre Kennedy y la CIA se vuelve más tensa. Kennedy no vuelve a confiar ciegamente en la CIA como hizo al aprobar el plan de invasión. Y dado que Kennedy aparentemente quería retirar las tropas americanas de Vietnam, hay varias versiones, entre otras las de su secretario de Defensa, Robert McNamara, que dice que afirman que Kennedy les había dicho eso. Además hay un decreto de Kennedy para retirar 1000 soldados, eso sí es un hecho comprobado, decreto que deroga Johnson apenas, o decisión ejecutiva, que deroga Johnson apenas asume la presidencia. Y claro, entonces algunos dicen, bueno, Kennedy quería retirar las tropas de Vietnam, Johnson estaba dentro del lobby, incluyendo la CIA, que no quería retirar las tropas y más bien quería aumentar la presencia americana en Vietnam. Además, si moría el presidente, él siendo vicepresidente asumía el cargo. Pero todo esto se basa en las presuntas motivaciones, no hay evidencia material de complot. Claro, pero también, por ejemplo, bueno, también se habla pues de la mafia, ¿no? Estas relaciones que pudo haber tenido con Sam Giancana, creo que es el nombre de mafioso de esa época en los Estados Unidos. Tenía muchos enemigos Kennedy, también había muchas posibilidades, también era conocido por sus relaciones con las mujeres, su vínculo, ¿no?, con Marilyn Monroe, la muerte también de la actriz un año antes, Robert Kennedy muere 5 años después. Uno se pregunta, ¿tienen relación o no esas muertes con la de Kennedy? Bueno,
El asesino de Oswald tenía, todo parece indicar, vínculos con la mafia. Y hay evidencia histórica de que la CIA se confabula con la mafia, sectores de la mafia estadounidense, para intentar asesinar a Fidel Castro. Y muchos dicen, bueno, ¿y por qué no habrían de hacer lo mismo? Había una fecha, ¿no?, cercana a la muerte de Kennedy. Decían que de repente para impedirlo, ¿no? Para impedir... el asesinato de Castro. Decían que había un plan para hacerlo. Entre tantas historias que bueno, hay, ¿no? Una de las historias es precisamente porque Estados Unidos o agencias de inteligencia estadounidenses intentan matar a Castro. Castro tendría sus propios motivos para, en represalia, intentar matar al presidente del país o del Estado que intentaba asesinarlo. La otra teoría conspirativa de la que no hemos hablado es la de la autoría soviética, que es probablemente la más débil. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más en este especial por los 50 años de la muerte de John F. Kennedy y con la histórica grabación del momento de que le disparan al presidente número 35 de los Estados Unidos.